A vivir que son 2 días. Javier del Pino. सोच के ओदी शराब पी के असी 2 बजे तक गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया। Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Tantos viajes por, yo qué sé, Afganistán, Irak, África, y ahora estás conociendo España. Estás en Santander, sí, creo. Estoy en Santander, bueno, ya había estado alguna vez, pero nunca había estado en el Palacio de la Magdalena. Está bien, ¿eh? Sí, está bien. Oye, escuchabas antes el homenaje que hacíamos a Ana María Matute con José Martí, y recordabas una anécdota con ella, ¿no? Sí, yo hice un viaje con ella y su hijo a Mozambique para un encuentro literario. Y bueno, me cayó muy bien, era una mujer extraordinaria, aparte de una gran escritora. Y ella tenía una relación muy difícil con el hijo, estaba todo el rato metiéndose con él. Y también viajaba con Sí, iba con el hijo que cuidaba un poco a su madre, que tenía dificultades de movimiento. Y al regreso en Lisboa llegamos pues como a las 6 de la mañana o algo así. Y el hijo le dijo, bueno, madre, ¿quieres que te vaya a buscar un café con leche? Dijo, no es como si idiota, lo que quiero era un gin tonic. Entonces, desde que se ha muerto Ana María Matute, todos los días me estoy tomando un gin tonic, o sea que le hago responsable de mi salud. A su salud. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little. Voy a pasar por alto la selección musical. Un poquito ochentero esto de Bonnie Tyler, pero en fin, es culpa tuya al fin y al cabo. Vamos a hablar de la fuerte protesta internacional después de la sentencia de un tribunal egipcio, a penas de 7 y 10 años de cárcel a varios periodistas de Al Jazeera. Las autoridades egipcias han hecho oídos sordos a las presiones internacionales a favor de su liberación y de la libertad de prensa. Al-Sisi, el presidente egipcio, ha dicho que no interferirá en los asuntos de la justicia. Sí, es de broma, estamos hablando de una dictadura, ¿no? Claro. Pero bueno, se les acusa de difundir noticias falsas para favorecer las tesis de los hermanos musulmanes. Recordemos que estos hermanos musulmanes ganaron las primeras elecciones democráticas que se celebraron en la historia de Egipto y que Al-Sisi y otros generales dieron un golpe de Estado el 3 de julio de 2013. El juicio a los periodistas es un paso más en esa represión lanzada por el régimen egipcio para silenciar cualquier voz disidente, especialmente contra esta hermandad. Desde el golpe de Estado han muerto más de 2.000 personas en enfrentamientos con fuerzas de seguridad y han sido detenidas más de 20.000, la mayoría, por supuesto, simpatizantes de ese grupo islámico. Sí, la Casa Blanca ha indicado que procesar a periodistas por dar información desprecia las normas básicas de libertad de prensa y supone un golpe al proceso egipcio democrático. Bueno, es un poco de broma porque el golpe de Estado, no digo que se cocinara en la Casa Blanca, pero la Casa Blanca no condenó el golpe, un poco presionada por Arabia Saudí y Qatar, porque preferían tener un nuevo Mubarak a los hermanos musulmanes. Exacto, hay que hacer siempre un poco de memoria. La sentencia fue anunciada por un juez que se apoda El Carnicero por la severidad de sus veredictos. Para que la gente entienda un poco de qué estamos hablando, el juicio estuvo pues lleno de irregularidades. Muchos de los acusados no habían asistido ni siquiera a su propio juicio. Además, a varios de los abogados de los condenados se les prohibió la entrada al tribunal. Sí, duraban 15 minutos, que es la media del Carnicero. Y este juicio ha sido censurado por todo tipo de organizaciones de derechos humanos, tanto egipcias como internacionales, que consideran que este tipo de procesos no respetan las garantías mínimas jurídicas. Actualmente casi toda la cúpula de la organización islamista, Hermanos Musulmanes, incluido la antecesora Al-Sisi, Mohamed Morsi, que ganó la presidencia de las urnas, aparte que fuera luego muy torpe como presidente, se encuentran encarcelados o imputados, así como miles de sus partidarios. Sí, tú has usado antes, Ramón, la palabra dictador. Desde luego el presidente egipcio se ha convertido en una figura polémica. Desde el desalojo de esos hermanos musulmanes del poder ha intentado llevar a su país, dice él, a la estabilidad, luchar contra la confrontación civil, pero con métodos bastante polémicos. No hay que olvidar además que la presencia nace con una dudosa legitimidad democrática, porque obtener un 97% en las urnas, esto yo creo que ni los búlgaros. Ni los búlgaros, ¿no? Sí. Se encuentra Egipto ante un retorno al autoritarismo. Vamos a preguntárselo a Luz Gómez García, que es profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo estás, Luz? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días. Esa palabra, dictador, podemos hablar por lo menos de un presidente con tintes autoritarios, ¿no? Sí, no solo autoritarios, claramente las decisiones que está tomando, sus primeras decisiones como presidente indican que es un dictador o en todo el sentido de la palabra. Ayer mismo, bueno, ayer no, antes de ayer supimos que, por ejemplo, ha tomado medidas que en la época de Mubarak ni siquiera se habían tomado, como que el presidente vaya a nombrar directamente a los rectores de las universidades egipcias o que nombre también directamente a los miembros del Tribunal Supremo. Así que todo lo que conocíamos a la época de Mubarak, de dictadura, de control militar y de las fuerzas de seguridad de la vida de la población civil, se está agudizando todavía más. O sea, que Al-Sisi ha hecho a Mubarak un tipo de centro, porque ¿y qué fue luz de las primaveras árabes, sobre todo de la egipcia, que tanta ilusión despertó? Hemos ido muy para atrás, ¿no? Bueno, sí, todas las revoluciones tienen pasos adelante y muchos hacia atrás. Yo soy de los que piensa que la revolución egipcia continúa, y en general todas las revoluciones árabes, que estamos en un tiempo de involución, en una contrarrevolución, pero que lo que se produjo en Tahrir, la movilización popular, eso ya no tiene marcha atrás. Una vez que el pueblo ha salido a la calle, que la gente ha tomado conciencia de su propia fuerza, la represión puede ser brutal, como está siendo, pero en un momento dado volverá a surgir. Luz, Egipto era el segundo receptor de ayuda militar norteamericana por detrás de Israel, aunque las cifras desde luego no son comparables, al ser considerado en todo caso un aliado estratégico en Oriente Medio y en el norte de África. Ahora resulta sospechoso que con Al-Sisi Estados Unidos haya levantado el bloqueo de ayuda militar hasta ahora vigente, ¿no? Bueno, Estados Unidos necesita en estos momentos un aliado potente, y Egipto es fundamental en la estabilidad de la región, no solo por Israel, como ha venido siendo hasta ahora, sino también por todo lo que está sucediendo en Siria y en Irak. Por lo tanto, era previsible que tuviese que entenderse con lo que pasase en Egipto, y lo que ha sucedido es el golpe militar presidido por Sisi, y en ese sentido esa era una necesidad. Lo que tampoco debemos perder de vista es que ahora mismo, en estos momentos, la capacidad de maniobra y de influencia de los Estados Unidos en la región está muy debilitada, y que posiblemente están en juego también los intereses de Estados Unidos con el Golfo y con Arabia Saudí, que son los principales aliados y los benefactores económicos por encima de los 3.000 millones de dólares de los Estados Unidos, los 18.000 billones de Arabia Saudí y de las potencias del Golfo. Tengamos siempre la palabra petróleo en la cabeza, ¿no? Luz Gómez García, profesora titular de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, Luz. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Sometimes when this place gets kind of empty. La historia que vamos a contar ahora, Ramón, descoloca un poco, ¿no? Porque te hace perder un poco tus propios, no sé, el norte, ¿no? Greenpeace admite haber perdido 3,8 millones de euros en operaciones financieras. Después de conocerse esa noticia, la dirección de esa organización en Alemania ha pedido perdón, ha dicho textualmente: lamentamos esas pérdidas y pedimos encarecidamente disculpas a quienes nos apoyan. Porque claro, uno se pregunta qué hace Greenpeace invirtiendo cuando tenía que estar salvando focas o algo así, ¿no? Bueno, la noticia la da Der Spiegel, que es un gran semanario alemán, que además tiene una edición en inglés, que es la que yo suelo leer en internet. Parece ser que se trata de un error de cálculo de un empleado del departamento financiero que hizo una serie de transacciones pensando que el euro se debilitaría, es decir, que especuló con el euro y con los cambios, y al final pues salió todo mal, el euro no se debilitó y perdió 3,8 millones. Este tipo de operaciones suelen ser habituales a veces, pero siempre están supervisadas por la gerencia. En este caso no ocurrió. Ese escándalo pone de manifiesto múltiples problemas que asoman en esta organización, ¿no? Su actual director ejecutivo, Krubi Naido, que lleva en el cargo desde el 2009, quiere cambiar el foco de atención de Greenpeace desde los países industrializados a África, a Brasil, a China, a India. Es un reto que también ha ocasionado muchas discrepancias, algún desorden interno. Naido se queja de que las campañas ya no se coordinan desde la central en Ámsterdam y que la integración de los países participantes ahora requiere muchos esfuerzos que han sido descuidados. Desde luego, lo que queda de manifiesto es que no hay supervisión financiera sobre su dinero. Sí, Greenpeace ha pedido disculpas, como hemos dicho, y ha anunciado una investigación sobre lo ocurrido a través de un comunicado en su web. Para la organización financiera, financiada casi en su totalidad por donaciones, esta noticia es un desastre porque pone en peligro la credibilidad, y sobre todo debemos pensar en tanta
tantas campañas positivas que hace y tantas empresas que deben estar muy contentas de pensar los problemas que tiene Greenpeace. Sí, vamos a hablar un momento con Mario Rodríguez Vargas, que es director ejecutivo de Greenpeace en España. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Tú crees que se ha puesto en peligro el que es vuestro mayor activo, que es la credibilidad? Bueno, la credibilidad yo creo que se puede poner en peligro por dos cosas, ¿no? Uno, cuando esa organización se desvía de sus objetivos, es decir, que Greenpeace no estuviera trabajando para que los socios la apoyan, es decir, la defensa del medio ambiente. Esto se ha seguido produciendo. De hecho, cuando debió producirse este problema financiero, seguíamos en activo en todos los lugares del mundo, incluso estaba en pleno pico la campaña del Ártico. Luego la organización no se ha desviado de su objetivo. Y dos, cuando se descubre un error de este tipo, que es inaceptable, no se pusieran soluciones y se mirara para otro lado. Evidentemente habrá mucha gente contrariada, mucha gente enfadada, incluso mucha gente que haya decidido pues dejar de apoyar la organización, pero yo creo que lo que se ha producido no ha dañado la credibilidad de la organización, en el sentido de que seguimos haciendo el trabajo para lo que nos apoya. Lo que ocurre es verdad que ha habido una mala gestión, una mala praxis, que no se puede tolerar y bueno, pues se están tomando medidas para poder corregirla perfectivamente. Sí, pero afecta un poco como al simbolismo romántico que todos tenemos sobre Greenpeace, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso se mantiene. Lo que ocurre es que nos movemos en un mundo que es el que es. Greenpeace, como se decía, se sustenta en pequeñas donaciones de socios y socias. Se centralizan, cada oficina que tiene una cierta capacidad económica cede cierto dinero para que se puedan hacer campañas en África, en Sudeste Asiático, en China, donde todavía por la estructura social no permite tener una autosuficiencia económica, y cuando tienes que transferir ese dinero, tienes que manejarte en un mercado financiero opaco, turbulento, difícil de identificar, y tratas de defender, de prevenir esas fluctuaciones financieras, y no siempre aciertas. Es un mundo en el que Greenpeace no se mueve bien porque no tiene esa experiencia, pero el dinero tiene que fluir a los distintos países del planeta, y es verdad que en este caso pues la acción de un empleado, de un trabajador, que además sin permiso, porque la organización tiene unas reglas muy estrictas, y este tipo de acción de contratos de compra-venta de moneda no se permite, precisamente para evitar estas fluctuaciones, esta especulación. Lo hizo sin permiso, pero es verdad que ha evidenciado que quien tenía que controlarle no lo hizo, y por lo tanto ahora mismo está separado de esas funciones, ¿no? Su director ya no lo está haciendo, pero esto no quita que lo que se ha ocasionado es un tremendo daño a la organización. Eso es evidente y negarlo sería absurdo, ¿no? Pues te lo agradezco. Mario Rodríguez Vargas, director ejecutivo de Greenpeace en España. Gracias, Mario. Ha sido un placer. Hasta luego. Chao. Uy, estás un ochentero hoy, Ramón. ¿Perdón? Estás un ochentero, ¿no? Sí, bueno, ayer es que estuve en una fiesta, por eso estoy en este estado, de una amiga que cumplía 50 años, y claro, pusieron música que era peor que esta, porque era de los 80 española. Además, te codeaste con ricos. No voy a hacer ningún comentario lo porque se cuentes. supone que todo es confidencial, pero sí, con alguno, y me llevé alguna sorpresa. Se puede hablar con ellos, ¿has visto? Se puede hablar con ellos y no me discutir también. Y no me costó nada más que un taxi de ida y otro de vuelta. Hasta luego, Ramón. Chao. A vivir que son 2 días. Javier del Pino.